Listo. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están por ahí? Buenas noches. ¿Cómo está Citlali? Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Hoy estoy con Citlali Velázquez. Ella es organizadora de inquilinos en Washington, D.C. Y lo que hoy en realidad quería hablar con Citlali era justamente esta situación a la que se enfrentan pues miles de personas en Estados Unidos, generalmente un grupo el más vulnerable, ¿no? Gente sin documentos. Vamos a hablar de eso y más. Y pues bueno, Citlali, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Sí, claro, gracias por invitarme. Bueno, Citlali, justamente hoy estamos viendo que hoy Estados Unidos se ha vuelto pues básicamente el centro de la pandemia a nivel global. Hoy son decenas de miles de casos los que se presentan ahí. Hemos visto, ha llegado ya a los 9.600 muertos, más de 336,000 casos y más allá de la pandemia, en realidad esto lo saco a colación porque es inevitable no creer que esta situación está profundizando las condiciones de vulnerabilidad de miles de personas. ¿Cuál es el grupo más vulnerable específicamente en este entorno? ¿Cuál es más bien la situación que se está presentando en torno al tema de la vivienda a mitad de una pandemia específicamente en Estados Unidos? Sí, bueno, yo creo que los que están en una población vulnerable son los que realmente siempre han estado vulnerables bajo el capitalismo. Entonces, como habías dicho, um, las identidades de esas personas siempre están en una posición vulnerable, pero ahora lo están aún más. Entonces, por ejemplo, son personas que son indocumentadas, que trabajan y les pagan debajo de la mesa. Eso no necesariamente tienen que ser indocumentados, pero también pueden ser trabajadores sexuales que trabajan en las economías alternativas y que no tienen forma de comprobar su ingreso. Entonces, esas personas no van a tener ningún apoyo del gobierno federal. Y algunos estados están abogando para como fondos para apoyar a personas que son trabajadores que no están incluidos en alguno del apoyo que van a dar, pero eso depende de estado a estado y de ciudad a ciudad. Um, y esa es la población que yo creo estamos más preocupados. Y pues sí, siempre estamos en momento de crisis, pero en este momento está un poco más elevada la situación. Um, los programas que existen de desempleo, gente que no tiene un seguro social o que puede comprobar que está trabajando bajo un empleador, no van a calificar por ninguna ayuda de desempleo. Esto es una preocupación para miles de personas que no puedan pagar la alquiler. Y creo que esa es la preocupación de mucha gente, aunque sea de una población vulnerable o media, todos están preocupados por cómo van a pagar el alquiler. De hecho, justamente como para poner en contexto todo esto que nos mencionas, bueno, el gobierno de Estados Unidos ha decidido aprobar un fondo, ¿no? Para ayudar económicamente a la población ahora que se presenta esta situación del coronavirus, que en estos 3 billones de dólares, 3 trillones en inglés, ¿no? Darían apoyos económicos de $1,200 a esta población que pueda comprobar. Sin embargo, vuelvo a insistir, se profundizan las desigualdades dentro de la población y de por sí hay gente que tiene complicaciones para pagar la renta, que a veces, incluso, bueno, acá en México no se dimensiona el pago de las rentas, lo que eso implica, cuánto dinero de los ingresos de la clase trabajadora se van simplemente para el pago de la renta. Estamos hablando, tú me dirás, de un promedio de, puedes encontrar viviendas en Washington y estamos hablando por un cuarto, tal vez desde 700 hasta $1,300 por un estudio. Es decir, es un ingreso que se va, es una gran parte del ingreso de la clase trabajadora el que se destina a la vivienda. Vemos que también esto se suma en el caso de Washington específicamente, que no es solamente ahí, pero el caso de la gentrificación, ¿no? Donde ya habíamos visto estas luchas por viviendas asequibles que la gente pudiera pagar, este derecho a la vivienda en sí,
pero que en realidad en Estados Unidos eso no es un derecho, esto es totalmente un privilegio que se ha venido sobre todo profundizando durante las últimas décadas, específicamente en Washington. ¿Cuál es la población? Sé que ya has mencionado varios grupos, pero ¿cuál es la población con la que tú sueles estar organizando y qué es lo que has visto que ha cambiado? Yo sé que tú has apoyado muchísimo a la comunidad en términos sobre todo de vivienda, ¿no? Que has estado ahí en las luchas para dar vivienda asequible, que realmente la noción de vivienda sea un derecho. ¿Y qué es lo que has visto que ha cambiado? ¿Cómo se ha profundizado estas luchas por el tema de la vivienda, el derecho a la vivienda, a estos últimos días? ¿Cómo lo están sobrellevando? Sí, yo me enfoco en organizar con la clase trabajadora. Suelen hacer personas inmigrantes o afroamericanas. En Washington, los inmigrantes suelen hacer de Centroamérica o de Etiopía, del oeste de África y muchos afroamericanos también que son nativos a Washington, D.C. Entonces, esa es la comunidad con que yo suelo organizar. Eso ha cambiado un poco porque en este momento gente que no es parte de esa comunidad que siempre ha estado luchando por su vivienda, ahora se está concientizando o se está preocupando por su propia vivienda. Entonces, sí, yo creo que hay algún cambio en gente que no ha estado involucrada en esas luchas y han querido estar más involucrados en cómo organizarse, cómo hacer demandas a la ciudad que puedan beneficiar a todos, no solo a uno mismo. Y he visto más interés en personas que están interesados en hacer huelgas de alquiler, pero eso es algo un poco complicado, más bien porque tener una huelga de alquiler requiere que tengas dinero que no estás pagando, o sea, estás reteniendo tu poder. En el intercambio es de que el propietario, quien sea que quieras, como no obligar, pero hacer lo que tú quieres que le hagan, depende si es algo que tenga que ver con las condiciones de la vivienda, mejorarlas. No tienes ese mismo poder porque no lo hay. No, es casi imposible hacer una huelga de renta si no hay renta que retener. Entonces, realmente ha habido como una fracción entre los como activistas izquierdistas que quieren hacer una huelga de renta porque sí tienen dinero pero no lo quieren pagar, y gente trabajadora que ha perdido su trabajo y todo su ingreso y simplemente no es una opción. Entonces, una preocupación que hemos visto es de que si todos hacen una huelga de renta, y también va a haber a la misma vez personas que no van a poder pagar la renta, va a haber desalojos en masa cuando se abran las cortes. En este momento las cortes están cerradas durante este periodo, pero los propietarios pueden someter como solicitudes para desalojo, para procedimientos de desalojo en ese momento. Y si tú tienes dinero si te llevan a corte por no pagar tu renta y tú lo puedes pagar, vas a estar bien. Pero si tú eres una persona vulnerable que no pudiste pagar y alguien te informó de que no estamos pagando la renta, es más probable que en la corte los propietarios vayan a querer llevar a la gente que ya está vulnerable a la corte para desalojarlos, porque se van a beneficiar más que gente trabajadora que pagan un alquiler a precio bajo el precio del mercado. Les conviene más desalojar a esas personas que las personas de clase media o activistas que no quieran pagar la renta. Entonces, nuestra preocupación es de que cuando haya los desalojos en masa, que las personas que ya están en una situación difícil con su renta, que van a ser más vulnerables a ser desalojados de su vivienda. Y sabemos de que la corte ya está diseñada para hacer desalojos en masa y lo hemos visto seguido. Si uno
va a la corte en DC de propietarios e inquilinos, suele ser pura gente afroamericana o latina. Y es muy, el proceso pasa más o menos rápido. Los procesos de desalojo suelen hacer entre 3 a 4 meses, y hay más recursos para propietarios para ganar esos casos. Entonces tenemos la inquietud de que la gente que vaya a retener la renta no lo está haciendo de una forma con precauciones. Y sabemos de que si los propietarios quieren llevar a gente a la corte, lo pueden y lo han hecho. Y estamos recomendando que la gente negocie con su propietario, que se organice con sus vecinos, o que sea en su edificio de apartamentos, que sea en su casa, donde los vecinos se organicen y traten de, con el dueño, hacer un plan de o rebajar la renta o hacer más pagos, algo para que no lo lleven a corte. Y están en una posición muy buena para negociar, porque es lo que ustedes ofrezcan o nada, porque ellos saben que muchos no tienen dinero para pagar el alquiler en este momento. Exactamente, justo cuál sería, digo, al final nuestra comunidad también en Washington, en la zona metropolitana, seguramente se está preguntando cuál es el ABC, el paso por paso para llegar a este punto de si no puedo pagar mi renta, cuáles son las sugerencias, a dónde tienen que recurrir, qué organizaciones hay, qué es lo que tienen que hacer, Citlali. Sí, recomendamos de que si no puedes pagar la renta, que hables con tus vecinos o con tus roommates y hacer un plan. Si vives en un edificio con bastantes apartamentos, recomendamos que hables con tus vecinos, aunque practiquen los métodos de distancia social, y hagan como encuesta de cuáles son las necesidades de los vecinos, y formar como una cadena al propietario. Y es importante informarle al propietario que no va a poder pagar cierta cantidad para que se escriba, y si en el lo llevan a corte, tenga un comprobante de que llegó a un tipo de acuerdo normal con el dueño. Um, y, y de ahí también planear por lo peor que pueda pasar. Y lo peor que pueda pasar es de que te lleven a corte, y que el dueño diga, no, no quiero negociar contigo, me pagas o te llevo a corte. Y en este caso, preparar para ir a la corte. En este caso, recomendamos que se una a una organización de derechos de vivienda. Hay varias en la ciudad, como el Centro Latino para Desarrollo Económico, Housing Counseling Services, el Sindicato de Inquilinos de DC. También hay proveedores de servicios legales, que se llama como Legal Aid Society, que ofrecen ayuda legal gratis si calificas para su ayuda. Pues recomendamos de que hablen con cualquiera de esas organizaciones para algún consejo legal, porque es posible que puedas tener algunas defensas en la corte, y también hacer un plan de pagos en la corte. O si te llevan a corte, no significa que automáticamente ya perdiste y te vas a tener que salir de tu apartamento. Y de hecho, bueno, también el gobierno, específicamente aquí bueno, en Washington, ha tomado ciertas medidas, ha hecho algunos anuncios en materia de vivienda. ¿Ha resuelto algo? Los habíamos presionado a la ciudad junto al sindicato de inquilinos para que hagan un moratorio de desalojos, y logramos eso, pero no estamos viendo que no es suficiente. Un moratorio de desalojos no, no significa de que la gente no puede ser desalojada cuando se termine el estado de emergencia. Entonces también estamos exigiéndole al gobierno de que haga una cancelación del alquiler y también de las hipotecas. Y eso es lo que hemos estado realmente enfocándonos en presionar a la ciudad de cancelar estas dos cosas, y también un derecho a representación legal para cualquier inquilino que lo lleven a corte. Y también que hemos estado luchando por una plataforma una campaña para control de renta en Washington, D.C., y eso es algo que estamos siguiendo, luchando por esa causa también.
Bueno, Citlali, por último, más allá del ABC, más allá de lo que está haciendo el gobierno, eh, ¿cuál es el llamado que tú haces, sobre todo en términos de solidaridad, con aquellos que tal vez no están pasando, ¿no? No están pasando por lo mismo? ¿Cómo se pueden solidarizar? ¿Qué llamado harías hacia ese sector de la población? Yo creo que si tú no estás pasando por un momento difícil en este momento, recomiendo que se unan a una causa local para apoyar a los que sí están en un momento de crisis. Recomiendo que trabajen junto el sindicato de inquilinos y que nos ayuden a hacer estas demandas al gobierno de DC para que cancelen las hipotecas y el alquiler. Y también si tú vives en unos apartamentos con personas que tú piensas que puedan ser vulnerables, que les hables y les pidas si necesitan algún apoyo hablando con el propietario y ofreciendo su ayuda donde puedan. Pero específicamente yo creo que nos apoyen en abogar al consejo y a la alcaldesa de DC a que paren las hipotecas y el alquiler. Perfecto, pues muchísimas gracias, Citlali. Seguramente esto les será de bastante utilidad a muchísimos compañeros. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Gracias, Alina. Y a los demás, bueno, los espero el día de mañana para seguir entre estos y otros temas de cómo se vive en realidad en cuestiones mucho más específicas también varias comunidades en torno a esta crisis global que significa esta pandemia. Nos vemos mañana también aquí a través de estas redes sociales. Saludos.